Lo paradójico es que el libro es el libro más vendido de la editorial más grande de México y del mundo. Entonces sí es cierto que lo censuraron, sí es cierto que le impidieron que hablara de su libro en estaciones de radio, no se pudo anunciar y no se pudo vender en varias cadenas, pero para Penguin es el libro más vendido en México el año pasado. Entonces, o sea, sí hubo censura, pero el mercado y la población lo defendió. En un mercado de este tamaño, no nos perdamos, México casi nadie lee. El Foro de Sao Paulo se inventó hace como 10 o 12 años, un poco como respuesta al Foro de Davos, con la idea de que no fuera la derecha o no fuera el sector empresarial el que decidiera las cosas importantes del mundo, sino que hubiera una agenda de los países que tenían una visión de izquierda, populista, como ustedes quieran llamarlo. Y se originó en Sao Paulo, se han reunido después en varios otros lugares, en Cuba, en Venezuela y el año pasado en Puebla, en la ciudad de Puebla de México. Y su agenda es una agenda casi opuesta a la de Davos, no es que sea una conspiración, esto es algo público. Y lo que quieren es más gobierno, quieren mayor gasto público, quieren menor participación del sector privado, quieren que las decisiones las tomen los gobiernos. Y hay versiones, como en todo el mundo, más ambiciosas o más extremas, otras menos extremas y más moderadas. Lula fue uno de los promotores, por eso se hizo en Sao Paulo el primero. Acabó siendo un presidente muy moderado, que si bien no llevó a cabo unas reformas importantes, tampoco le hizo daño al proceso de reformas que había tenido su país. Entonces, no es algo por sí mismo bueno o malo, es una visión del mundo con la que yo no estaría de acuerdo, pero no es algo que sea secreto, conspirativo o cualquier otra cosa. No creo que fuese una decisión pensada y planeada del gobierno mexicano dejar entrar a los migrantes para provocar a Trump. Al contrario, yo creo que fue un gesto bastante irreflexivo por parte del gobierno mexicano de decir que pasen las caravanas de migrantes y no sabían lo que estaban metiendo y generaron un problema que seguramente ya estaba allí, porque los migrantes es un tema que estaba allí, pero lo aceleraron y lo agravaron. Y fue en cierto sentido una crisis provocada por el gobierno mexicano mismo. Habiendo dicho eso, el tema de los migrantes es un tema pues muy serio y estructural y que va a estar con nosotros mucho tiempo y que idealmente se requeriría una política regional de todos los países involucrados, empezando por los países centroamericanos, para frenar la expulsión. Luis dice con mucho tino también en su libro que una de las válvulas de escape, él habla de dos cosas que le permitieron a México comprar tiempo, básicamente, fue el Tratado de Libre Comercio y la migración, porque la expulsión voluntaria o involuntaria de mexicanos para que se fueran a trabajar a Estados Unidos, pues presentó una ventaja por lo menos de dos maneras. Relajó la presión que hubiera tenido el mercado laboral en México de tener a millones de mexicanos sin la capacidad de generar desempleos en México, y luego la fuente de recursos que hoy representan los migrantes que están en Estados Unidos, son mexicanos, que son cerca de 30,000 millones de dólares, que es una de las fuentes de ingreso más fuertes de México. Entonces tuvimos una válvula de escape que hoy es una de nuestras principales fuentes de divisas. Desafortunadamente, el tema de los migrantes centroamericanos va a estar con nosotros mucho tiempo y va a ser una fuente de crisis con Estados Unidos recurrente y de presiones en México, porque México es un país menos problemático que Honduras o El Salvador, aunque no parezca y aunque no creamos que haya razón para eso. Entonces es un tema que idealmente debemos tener una política regional de todos los países que tenemos ver en el entierro, pero que probablemente no va a suceder mientras esté Trump en el poder. No sé, yo sí quieres saber. Nada más agregaría que el tema de la migración es un tema mundial. O sea, en Europa los migrantes vienen de África y vienen de Medio Oriente igual. No es un tema exclusivo. Y la realidad es que los países a los que la gente quiere migrar son países que requieren mano de obra, pero genera un problema de incorporación social
la señora Merkel ofreció 1.000.000 de espacios para sirios y creó una crisis política espantosa porque era lo racional de hacer, pero la gente no lo quería. Entonces, sí hay un tema ahí. Yo coincido con Jaime, López Obrador no hizo nada a propósito, no solo eso, sino que cuando Trump amenazó con vincular migración con aranceles, instantáneamente reaccionó y cerró la frontera del sur, algo que ningún gobierno mexicano de cualquier color, derecha o izquierda, había hecho jamás. Entonces, hay otro tema interesante, y es que Trump es uno de los verdaderos, paradójicamente, de los contrapesos que tiene el observador, porque le tiene pavor. Sí. Quisiera pasar a la última pregunta, que yo sé que no es una pregunta central, pero que es una pregunta que varias veces me la han hecho. Lo judío y el Estado de Israel en relación a este nuevo gobierno. López Obrador, hasta ahora que es presidente, solo había conocido a 3 tipos de empresarios, que eran concesionarios, contratistas y constructores, que happens to be que la mayoría son judíos. Entonces, su imagen de los judíos es esos 3 perfiles. Personas que buscan concesiones para construir algo, personas que han sido contratistas o constructores. Y en el DF hicieron una asociación extraordinariamente fuerte, en buena medida porque fue una fuente de financiamiento para las campañas del observador. Entonces, de ahí deriven la conclusión que quieran de la imagen que tiene de los judíos. Ya hoy en día he estado viendo muchos más empresarios, la mayoría no son judíos, pero esa es la experiencia con el empresariado y con la comunidad que tiene. Con Israel yo creo que tiene ciertas preferencias críticas hacia Israel, pero no va a comprar ese boleto, no va a jugar para nada, se va a abstener en los foros que haya que abstenerse. Yo no creo que vaya a tomar una estrategia. No se olviden que él creció en la época de Echeverría, él vio el tema del voto en las Naciones Unidas y ve que no tuvo absolutamente ningún beneficio para México. Entonces yo creo que es bastante obvio cuáles serían sus preferencias, pero también es bastante obvio que ese es un tema para que no ve ninguna ganancia y ninguna pérdida. Y en eso es absolutamente cuidadoso y racional. Poder no gustarnos lo que hace, pero sabe lo que está haciendo. Yo coincido con Luis. Yo creo que la política exterior de López Obrador se va a concentrar en América Latina, obviamente en Estados Unidos. Su principal preocupación es estar bien con Estados Unidos, ratificar el TMX, que eso no solo no sea una fuente de problemas, sino que es una fuente de confianza y estabilidad. Y sí va a mantener su actividad diplomática a la distancia. No creo que vaya a viajar mucho, es más, no creo que vaya a viajar nada internacionalmente, salvo por excepción, y va a mantener sus nexos con la izquierda populista en América Latina, pero no creo que vaya a tener nada de política exterior en otros frentes, y en ese sentido yo creo que no va a ser una política confrontacional o crítica con el Estado de Israel. Y con la comunidad yo coincido con lo que dice Luis, creo que hay empresarios que son muy cercanos a él. Entonces tiene empresarios judíos, empresarios de la comunidad, entonces creo que tiene una opinión positiva. Y creo que en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, que entró con una actitud muy defensiva y con una preocupación de que no la vayan a identificar con nada, también la realidad se le viene imponiendo, porque los constructores de la Ciudad de México tienen una presencia importante en la comunidad judía y tampoco va a ser sostenible eso de que no trabaje con ellos. Yo no conozco a Claudia, pero me parece que dentro del gabinete es de las gentes más inteligentes y sofisticadas, y quiero pensar que va a ir aprendiendo el camino. Entonces eso sería mi lectura un poco con respecto a esa pregunta. Habíamos hablado de que hablaríamos del futuro.
Para cerrar la participación de cada uno de ustedes, ¿cómo estamos con el futuro? Y si puedo poner ahí algo que esperaba que alguien preguntara, pero yo tenía ganas de escuchar, lo agrego: reelección. ¿Cuántas veces? Yo algún día fui economista y los economistas somos buenísimos para pronosticar, siempre y cuando tenemos que pronosticar el pasado. Lo que nos cuesta ya mucho trabajo es cuando tenemos que hablar del futuro. Pero, en fin, y en serio, yo sí creo, resumiendo, que este gobierno en algún momento se va a enfrentar con la realidad y que en ese momento va a tener que tomar decisiones de qué tipo de política económica va a tratar de implementar. Y yo espero, y eso es más un acto de fe que un pronóstico, que las realidades económicas del país se le impongan, que las anclas que tenemos sean lo suficientemente sólidas para encajonar las decisiones de política económica en un marco relativamente reducido. Y que eso, a lo mejor no soy muy optimista en el sentido que voy a hacer las grandes reformas pendientes, porque no creo que las tenga en su DNA. Y en este año, y ojalá me equivoque, no he visto un aprendizaje, una sensibilidad a los esfuerzos que se han hecho de sensibilizar a este gobierno con respecto al aeropuerto, con respecto a la reforma energética, con respecto a la reforma educativa. Y lo que dijo Luis de Paso, todo el andamiaje institucional que México ha construido en los últimos 20 o 30 años de independencia de los órganos autónomos que se requieren no solo en una economía de mercado, pero en un país abierto, una democracia sofisticada donde se requieren pesos y contrapesos. No ha habido un respeto, no solo no ha habido un respeto hacia ellos, sino que ha habido una destrucción o un esfuerzo de destrucción sistemática o de debilitamiento, por lo menos, algunas de esas entes. Entonces, lo que yo veo como el escenario más posible es un estancamiento económico, una mediocridad en el crecimiento económico. No veo una crisis económica tipo 94, tipo 76, pero sí veo una mediocridad en el crecimiento, que no crezcamos, y que eso genere cierta frustración, y que incluso en sus sueños, no de reelección personal, pero de prolongamiento de este partido político, de este movimiento, que ni siquiera es un partido, también una dificultad de que eso suceda, porque dentro de 2 o 3 años no va a tener los resultados que le permitan, más allá de la figura personal, que es muy popular y muy exitosa, transmitir eso a otras figuras. Entonces creo que en ese sentido la reelección no va a ser tan fácil, aunque la quisiera, porque no van a estar ni las condiciones económicas ni las condiciones políticas para ello. Jaime ha insistido varias veces, y es que López Obrador, por buenas o por malas razones, es sumamente responsable en lo fiscal. Y la razón más importante es que no quiere provocar una crisis. Y les puedo contar una anécdota larga al respecto, de cómo me lo dijo alguna vez. Pero el punto fundamental es que él tiene terror de provocar una crisis. Y entonces yo creo que el escenario más probable es que cuando se atore, y se va a atorar porque las contradicciones son flagrantes, porque la economía no se va a levantar, por más que diga que crecimiento es menos importante que desarrollo, no sé cómo juega uno sin el otro, por más que quiera eso, no hay manera de que satisfaga a su base por demasiado tiempo, suficiente tiempo, sin que haya resultados, y por donde va no está viendo y no va a haber resultados. Entonces yo, el principal escenario que veo es que cuando se atore va a tener que optar entre si cambia lo que está haciendo o si se sigue por el camino que va. Si cambia, hay 2 posibilidades. Una es que se radicalice, la otra es que se ilumine. Entonces déjenme describir los 3 escenarios que yo veo. El primer escenario es que cuando se atore, se atora porque se da cuenta de que si le sigue empujando va a provocar una crisis, y eso es lo último que quiere hacer. Creo que es el escenario más probable, y eso lo que arroja es una mediocridad espantosa, arroja una parálisis, un estancamiento, ¿no? pero no un daño más grande que el que ya ha hecho en lo institucional de largo plazo, y
no es pequeño daño institucional, pero por lo menos no provocaría otra crisis con todo lo que eso implica, que todos los que estamos aquí hemos vivido más de una vez. El segundo escenario es que se radicalice y que eso provoca la crisis que él dice que debe evitar, y entonces genera toda clase de dinámicas perversas, y con el agravante de que, por ejemplo, cuando se crea la crisis del 94, en diciembre del 94, Zedillo tenía, no nada más entendía el problema porque ya había vivido él y administrado crisis en el pasado, sino que tenía un equipo que con solo hacer un par de cambios ya tenía la gente lista para trabajar. López Obrador no nada más no tiene a la gente porque la ha despedido, sino que además anímicamente no entendería lo que tiene que hacerse. Y entonces el riesgo de prolongar una crisis podría ser catastrófico en ese sentido. Entonces sería mucho más grave de lo que fue una crisis del 94, en una economía muchísimo más grande. Y yo creo que esa parte, él no entiende que sería peor que aquella, pero sería terrible, y sería terrible para él en lo personal. Y si algo tiene es un amor propio enorme. Entonces yo creo que esa es una segunda posibilidad, que es un poco menos probable que la primera. La otra es que en ese momento diga, por aquí no voy a llegar, y entonces haga el tipo de reformas que el país sí de veras necesita. Esa es la razón por que planteo estos tres escenarios en el libro, es porque Marcelo dice que acabo en un tono optimista, porque yo creo que sí hay esa oportunidad, pero no creo que tenga más chance del 10% o algo por el estilo. ¿Qué va a hacer mientras? Va a seguir satisfaciendo a los intereses que lo apoyaron, y le va a dar a todo el mundo por su lado. La reforma educativa la mató por la razón tan simple que la CENTE fue muy importante, es la coordinadora, fue muy importante en su elección, y entonces les pagó en especie el apoyo que recibió al cancelar la reforma. Yo no creo que la reforma anterior era una gran reforma, pero era mejor ir avanzando en resolver el problema sindical o la relación laboral entre el gobierno y el sindicato de maestros, que lo que quedó ahora, que es otra vez una fortaleza enorme a la CENTE, que es lo que paraliza a Oaxaca y a Chiapas. Es el principal factor de poder en esos dos estados. Sobre la reelección, yo no tengo duda que López Obrador sueña con la posibilidad de quedarse. Yo he conocido a otros dos presidentes, uno muy cerca y otro simplemente más de lejos por edad, que trataron de reelegirse, siendo Echeverría uno y Salinas el otro, y ninguno de los dos pudo. Y los dos eran infinitamente más poderosos de lo que López Obrador jamás va a ser, simplemente porque tenían control de todo el aparato político en México, por la época, por el PRI, por todas las series que hoy en día ya no existen. Yo no veo cómo, yo creo que el único límite real que el sistema político mexicano sí tiene es que no hay mal que dure 6 años. Ese dicho es muy real, nadie ha podido rebasarlo, nadie ha podido romper con eso. Y creo que, nada más vean cómo están jugando Monreal, cómo está jugando Claudia Sheinbaum, cómo está jugando Ebrard, todos ya están de candidatos, como era el sistema político tradicional mexicano, están jugando a ser los candidatos. Y esto ya tiene una dinámica que le va a ir mermando el poder al observador en algún momento hacia la mitad del sexenio, o cuando hay una crisis, o cuando se atore el carro. Es decir, poco a poco va a ir disminuyendo. Ebrard, el rumor que había es que estaba aburridísimo porque no tenía nada que hacer hasta que Trump le dio empleo, y entonces ahora es el supersecretario y actúa de esa manera y está compitiendo todo el tiempo, y está compitiendo no para resolver con Estados Unidos, está compitiendo para ser presidente. Y última cosa, en toda la historia que hemos visto de presidentes mexicanos, no hay un solo presidente que haya hecho lo que su predecesor quería que hiciera. Y estoy hablando de cuando el presidente los nombraba o ayudaba a que fueran candidatos. No hay uno solo que mantuviera la línea, porque cada quien inventa la rueda cada 6 años. Esa es la naturaleza de México, y eso no hay manera que vaya a cambiar. Entonces, la gran diferencia entre los tres que acabo de mencionar, sobre todo Monreal y Ebrard, con respecto a López Obrador, también creo, pero no la conozco, a Claudia Sheinbaum, la gran diferencia es que esos viven en el siglo XXI y López Obrador vive en el siglo XX. Es una diferencia abismal. Muy bien, tenemos a la salida Valium para que puedan dormir bien hoy en la noche.
Pero hablamos, alguna vez aprendí que entre histórico e histérico es un tema de vocales apenas. Y creo que tenemos que pensar siempre con optimismo. Luis hacía mención también en su libro de ver las cosas con buenos ojos. Estamos viviendo un cambio real, pero también México es de todos y todos tenemos una responsabilidad con nuestro país. Y su gobierno, o sea, de trabajar para que el bien de los mexicanos sea el bien de México. Yo le agradezco muchísimo a Luis, a mi amigo Luis, a mi amigo Jaime, que vinieron hoy a la tarde aquí para acompañarnos, para aclarar algunas ideas, y agradezco también en nombre de nuestra comunidad a Luis, que trajo ejemplares que son para distribuir entre el público, y le agradecemos por su gentileza. También aquellos que están interesados pueden bajar el libro como PDF por internet, ¿sí? De forma gratuita. Así que aquellos que tienen interés, por favor, háganlo, y muchísimas gracias a cada uno y a todos ustedes, y Hanukkah Sameach pronto.